Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo, Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te damos la bienvenida a la lección número 6 de la Escuela Sabática, y para esta semana el título de la lección es Acumulen tesoros en el cielo. Vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros encontramos seguridad en la instrucción y en la dirección mediante tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe este estudio para que podamos comprender tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Esta semana nosotros vamos a estudiar una lección muy importante, ya que el Señor nos insta a que nosotros podamos poner tesoros en el reino de los cielos, donde los ladrones no roban, ni la polilla corroe, ni la herencia se puede perder, porque donde está nuestro tesoro, dice el Señor, ahí también estará nuestro corazón. Es decir, solamente basta que ver dónde nosotros invertimos nuestro dinero o dónde ponemos nuestro dinero para que podamos percibir dónde está nuestro corazón. Si ponemos nuestro dinero en este mundo, significa que nuestro corazón está en este mundo. Si enfocamos nuestro dinero en las cosas materiales y terrenales solamente, significa de que nuestro corazón, nuestro interés, nuestras perspectivas están ahí. Por ejemplo, hay muchas personas que ponen su dinero en los casinos, en las loterías, en los juegos de azar, esperando tener ganancias mundanales de un momento a otro. Y eso significa de que la persona está anhelante de su corazón de poder obtener una riqueza terrenal. Pero como nosotros podemos ver a diestra y a siniestra, los ladrones, los hurtos, las envidias, el egoísmo, la corrupción y otras cosas más que se pueden mencionar están siempre latentes, acechando a cualquier persona que en un momento a otro puede perder cualquier cosa material que haya acumulado o por la cual haya trabajado. Recordemos que en esta vida todo es pasajero y todo termina en un momento. Y cuando nosotros vayamos al descanso, todo lo que nosotros hayamos dejado en esta tierra aquí va a quedar. Pero si nosotros tenemos una herencia asegurada en el reino de los cielos, esa herencia es eterna y es segura. El día domingo de la lección se titula Noé halló gracia. El texto clave para este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 14. Y dice la palabra de Dios: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Muy bien, interesante el relato bíblico, ¿no? Como hay una constante en estos versículos que la maldad de los hombres era
de continuo solamente al mal, los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Vio Dios que la tierra estaba corrompida, llena de violencia, que toda carne había corrompido su camino, y hasta el punto de que a Dios mismo le duele en su corazón haber creado al hombre, y Dios mismo decide el fin de todo ser humano, de toda bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero vemos un paréntesis muy recalcado en este relato bíblico que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Con Dios caminó Noé. Noé tuvo 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y entonces Dios le dijo a Noé que tenía pensado destruir toda la tierra juntamente con todo ser viviente, pero que a él le había encomendado una misión. Y esa misión fue precisamente la de construir un arca. Y Dios le dio las instrucciones, las medidas, el tamaño, el porte, la madera con que él la iba a calafatear, etcétera, etcétera. Dios le dio hasta el más mínimo detalle de cómo iba a construir el arca. Ahora, esto es muy importante y muy relevante para nosotros porque Noé para ese tiempo tenía 480 años de vida y la gente para ese entonces vivían 800, 900 años. Es decir, Noé estaba en pleno apogeo de su vida cuando Dios le dijo que construyera el arca. Y esto le llevó aproximadamente 120 años. Por eso es que el relato bíblico menciona que en el año 600 de la vida de Noé vino el diluvio sobre la tierra. Y pues en el año 601 Noé salió del arca después de que toda la destrucción había pasado. Lo que nosotros podemos entender en este relato bíblico que Noé obedeció a la palabra de Dios cuando él escuchó de los mismos labios del Señor que se venía una destrucción total para todo el planeta Tierra juntamente con todos sus habitantes. Pero en otro no hubiese sido tal vez escéptico como la gran mayoría de los habitantes de la Tierra. Ellos no creían que el diluvio iba a venir. Y de hecho Noé bien hubiese dicho: pero Señor, yo mejor invierto mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo en construir una casa, en construir un edificio para mí, para mis hijos. ¿Por qué él tenía que seguir las instrucciones de Dios? Bueno, claro está, porque él tenía una comunión con Dios. Él caminaba con Dios. Él amaba a Dios y es por eso de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y precisamente Noé pasó 120 años invirtiendo su tiempo, su dinero, sus esfuerzos en construir lo que Dios le había dicho que construyera. Y por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que por la fe de Noé, Noé condenó al mundo para que éste fuese destruido por agua. Hoy en día nosotros también, mis amados hermanos, tenemos una amonestación que dar y Dios nos dice en su santa palabra de que el juicio se avecina contundentemente sobre esta tierra. Si nosotros podemos ver a cualquier parte, vemos de que la maldad de los hombres está llegando a su límite. Los pensamientos del hombre son de continuo solamente al mal. Vemos en las noticias y donde quiera que nosotros abramos los medios de comunicación, en las redes sociales, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, hermanos que matan a sus hermanos, violencia en la tierra, esposos matando a sus esposas. Una noticia que ha conmovido aquí en Estados Unidos es de un hombre que mató a su esposa de 21 años. La decapitó, la apuñaló por la espalda y la descuartizó. Otra señora mató a sus padres en su propia casa, a los 2 padres que le habían dado, a sus progenitores que le habían dado la vida. Entró a su casa, los balaceó y luego los descuartizó, los puso en unas bolsas de basura para que el camión se los llevara y ahí encontraron el delito. Nosotros vemos de que la maldad de la tierra está llegando a límites sin precedentes. Pero a veces nosotros pensamos que, oh sí, eso pasó en Texas, eso pasó allá al otro lado, pero hay muchas noticias que nosotros no nos damos cuenta alrededor simplemente porque no son relatadas en medios de comunicación. Pero la maldad está en todas partes. El príncipe de este mundo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y dónde nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos?
¿Será como los antediluvianos que construían casas, viñas y competían unos con otros en vista de su vanidad, de su egoísmo, de su orgullo, de su altanería? Y todo terminó en la destrucción final del diluvio universal que ocurrió en los días de Noé. Bueno, aquí nosotros tenemos un llamado de atención para que nosotros, al igual que Noé, que somos llamados a pregonar ante el mundo el testimonio vívido de que Cristo Jesús viene por segunda vez y que Él vendrá con poder y gloria a destruir a todos aquellos que no se hayan arrepentido y que no hayan hallado gracia ante sus ojos. Así que ese testimonio nosotros también tenemos que darlo no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Noé obedeció y por la obediencia de Noé se salvó él y su familia. ¿Dónde nosotros estamos invirtiendo todos nuestros esfuerzos a la víspera que nosotros estamos en un inminente regreso de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra? Que esa sea la pregunta que tú y yo nos contestemos en este momento. El día lunes de la lección se titula Abraham, el padre de los fieles. El texto clave para este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, y leo la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí nosotros encontramos en el día lunes de la lección otra temática muy interesante de un personaje que es preeminente en la fe cristiana, el padre Abraham, el padre de los fieles, porque a él se le conoce como el padre de la fe, porque tomó una decisión bastante certera en confiar en Dios cuando él lo llamó de su tierra natal y le dijo que dejara a su padre, a su madre, a sus familiares y que lo iba a llevar a una tierra que él le iba a mostrar. Es decir, Abraham salió de su tierra natal dejando todo lo que tenía y se dirigió a un lugar que él no conocía, salió sin saber a dónde iba y todo esto porque confió en la palabra de Dios. Y por haber obedecido y por haber creído a Dios, Abraham dice que creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Luego el apóstol San Pablo en los escritos del Nuevo Testamento, él hace énfasis a esta fe y dice de que los que son de la fe son hijos de Abraham y por consiguiente herederos. Es decir, cualquier persona que deposita su fe, su confianza en la palabra de Dios, es un descendiente, es un hijo de Abraham, porque Abraham nos dio ese ejemplo cuando él obedeció a Dios sin saber a dónde iba, sin conocer a dónde iba, dejando las comodidades de su casa, dejando los amigos y los familiares que tanto apego él pudo haber tenido con ellos, pero obedeció, escuchó la voz del Señor y la obedeció por fe. Recordemos de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos tener esta certeza, esta seguridad, cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, la palabra de Dios, debemos de estar pronto a obedecerla prestamente. También el Señor Jesucristo exaltó la obediencia y la fe de Abraham cuando él dijo que muchos vendrían del oriente y del occidente y se sentarían a la diestra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, cualquier persona, independientemente su lugar de origen, su puesto, su condición social, su posición económica, tendrá un lugar a la par de Abraham, de Isaac y de Jacob si obedecen atentamente a la palabra de Dios o al llamado que Dios hace a cada persona. Ahora, ¿por qué nosotros estamos enfatizando esto? Bueno, precisamente porque Abraham, de acuerdo al contexto histórico, tenía muchas comodidades, tenía mucho ganado, tenía muchas cosas por las cuales él pudo haber rehusado el llamado que Dios le estaba haciendo. De hecho, el nombre de Abraham significa padre exaltado o padre honrado. Luego, más adelante, encontramos de que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Y este nombre significa padre de multitudes.
Es decir, el primer nombre era un nombre bastante reconocido como Padre honrado o Padre exaltado. Por muy buena que pudo haber sido la situación y la condición de Abraham estando en su tierra natal, lejos de los propósitos de Dios no tenía ningún sentido. Todo iba a ser vano y pasajero. Pero nosotros encontramos de que por la obediencia, por la fe, por la confianza de Abraham en la palabra de Dios, se le cambió el nombre, un nombre bonito que tenía. Tenía el nombre de Padre exaltado, Padre honrado. Pero Dios le puso un nombre de Padre de multitudes porque él vendría a ser no solamente el Padre de la nación de Israel, sino que también de él salieron otras naciones que están en el Medio Oriente. Pero lo más relevante de todo es que es el Padre de todos aquellos que depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús y en su palabra. Y esto aquí lo relevante de la lección de esta semana, porque si bien es cierto, nosotros podemos estar muy cómodos en donde nos encontramos en un momento determinado, pero debemos de escuchar el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a levantarnos del lugar de confort, a levantarnos del lugar de comodidad, a dejar la seguridad de nuestra tierra natal, de nuestra familia, y podamos obedecer a lo que Dios nos está llamando a hacer, de ir al lugar que Dios quiere que vayamos, de estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Y solamente obedeciendo a la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, podemos nosotros realmente encontrar los más sublimes propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con el padre Abraham, el padre de la fe. El día martes de la lección se titula Las malas decisiones de Lot. El versículo clave para este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10 al 12, y dice la palabra de Dios. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí nosotros encontramos un grave error, una grave decisión que tomó Lot, el sobrino de Abraham. Recordemos que cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, Lot, su sobrino, se fue con él. Y por la bendición que Dios derramó sobre Abraham, también Lot alcanzó parte y gran bendición juntamente con Abraham, su tío. Al punto que sus pastores contendían entre ellos porque tenían muchísimo ganado y eran ricos en plata, en oro y en ganado. Así que tomaron una decisión de apartarse el uno del otro. Abraham le dice a su sobrino, mira, no vamos a estar discutiendo por situaciones materiales y terrenales. Si tú es mejor, creo que nos separemos. Ya tú tienes mucho ganado, eres muy rico, yo también. Así que si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Lot, por ser el sobrino de Abraham, le correspondía ser humilde y reconocer de que el que tenía que tomar la decisión de dónde irse era Abraham, su tío. Pero cuando él escuchó la oferta, ni lento ni perezoso, él dice que observó todo el campo alrededor y dijo, esta es mi oportunidad. Aquella tierra se mira maravillosa, tierra de riego, tierra fértil para mis ganados, para mis ovejitas, para todo lo que yo tengo, allí es mejor. Y él dice que se fue a las ciudades se fue acercando a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, una tierra que dice la escritura que la gente era pecadora en gran manera. Aquí nosotros vemos cómo el egoísmo no recibe una buena compensación. Porque Lot, por su egoísmo, por pensar en sí mismo, él tomó, según él, la mejor decisión. Materialmente hablando, sí.
¿La mejor decisión en conveniencia temporal? Sí. Las tierras que rodeaban Sodoma y Gomorra eran fértiles, eran tierras de riego, eran buenísimas para que uno pudiera tener ganado, para que uno pudiera prosperar terrenalmente hablando. Pero él no consultó a Dios. Él no preguntó a Dios si ese lugar era un lugar apropiado para que él pudiera realmente establecerse en ese lugar. Y no solamente fue el punto de que él decidió irse para ahí, sino que a un principio él se quedó fuera de las ciudades, pero poco a poco él se fue adentrando hasta el punto de establecerse en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora vemos de que la destrucción estaba muy cerca. Bueno, de hecho, a su tío Abraham ya lo había librado de una esclavitud rotunda cuando fueron secuestrados por los reyes de la guerra que tuvieron los reyes de Bartolomer. No me recuerdo el nombre de los reyes de esa guerra, pero su tío lo fue a rescatar juntamente con todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Aquí ya había una advertencia precisa y segura para que Lot pudiese meditar en la decisión que él había tomado, pero no solamente le pasó eso, sino que él todavía persistió en quedarse en ese lugar, a sabiendas de que la gente era pecadora. ¿Y por qué digo que a sabiendas? Bueno, porque él mismo le ofreció a los ángeles que se quedaran en su casa, porque la gente de ese lugar era pecadora en gran manera y él lo sabía. Es decir, él estaba consciente de la corrupción que había en ese lugar. Y vemos de que tiempo después, en el capítulo 18 del mismo libro de Génesis, en el versículo 20 al 33, solamente voy a parafrasear el relato bíblico. Dios le dice a Abraham que ha decidido poner fin porque el clamor en contra de las ciudades de Sodoma y de Gomorra ha llegado hasta los cielos. Y Abraham le dice, Señor, le dice, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿vas a destruir al justo con el impío? Lejos de ti esté hacer esto, porque tú eres un Dios, un juez justo, y no puede destruir al justo y al impío. ¿Qué tal si hay 50 justos en la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Y Dios le dice, bueno, si encuentro 50 justos, no la voy a destruir por amor a los 50 justos. Bueno, le dijo Abraham, disculpe mi señor si he empezado a hablar. Tal vez no haya 50, posiblemente tal vez haya 45. ¿Será que vas a destruirla porque faltaron 5 de los 50? No, le dijo Dios, no, si encuentro 45, no la destruyo. Mi señor, me disculpa porque ahora yo empecé a hablar y perdone la insistencia. Tal vez no haya 45, pueda que hayan 40. ¿Será que destruirá? No, le dijo Dios, no la destruyo si hay 40 justos. Bueno, está bien, le dijo Abraham. Tal vez no haya 40, tal vez 30. Empezó bajando de 5 en 5 y al ver de que posiblemente no habían ni 50, según algunos comentadores bíblicos mencionan de que Abraham tenía contactos misioneros en esas ciudades, tenía estudios bíblicos y decía, bueno, aquí yo tengo 50 estudios bíblicos, pero posiblemente estos 5 no están preparados todavía. Y luego se fue bajando de 5 en 5 y luego se fue bajando de 10 en 10 hasta llegar a 10 justos. Y Dios le dijo lo mismo, si hay 10, yo no la destruyo por amor a los 10 justos. Resulta que en esa ciudad no había prácticamente ni 5, apenas Lot por su hospitalidad, por la insistencia en hospedar a los ángeles, por ese acto de hospitalidad, él alcanzó misericordia por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y vemos de que aún su esposa fue castigada en la destrucción masiva en contra de estas ciudades, convirtiéndose en una estatua de sal. Y vemos de que inclusive las hijas de Lot, que él las llamaba que estaban vírgenes, que no habían conocido varón, habían sido contaminadas con las costumbres paganas de Sodoma y de Gomorra, que inclusive ellas mismas emborracharon a su propio padre practicando el incesto con su propio papá y procrearon hijos, y estos hijos se reprodujeron y fueron naciones que fueron aférrimas enemigas al pueblo de Dios, naciones paganas en donde también abundó la prevaricación y la perversión. Wow,
una mala decisión, otro acercamiento a un lugar inapropiado, pensando y viendo solamente en ganancias mundanales, en ganancias terrenales, llevó a este hombre que era riquísimo en oro, en plata, en ganado, escapando simplemente con lo que tenía, su ropita, y aún así perdió a su esposa y aún así prácticamente pervirtió a sus hijas por la influencia de Sodoma y Gomorra y terminó habitando en una cueva en pleno incesto. Bueno, no él en sí, pero sí sus hijas, porque sus hijas lo emborracharon y vemos cómo una mala decisión lo llevó a tener terribles consecuencias. Amados hermanos, pensemos en las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Estamos nomás tomando nuestras decisiones basado en ganancias mundanales, ganancias terrenales, en ganancias económicas temporales? Recordemos lo que le pasó a Lot, que no pesó realmente las consecuencias de una decisión y luego acercándose más a un lugar inapropiado solamente por obtener ganancias terrenales, ganancias mundanales. Que Dios nos ayude para que podamos tomar mejores decisiones, y si ahora en día nuestro enfoque solamente es en las cosas terrenales, que podamos pedir ayuda al Señor para que podamos ser librados, como también Lot a puras penas salió librado. El día miércoles de la lección se titula De engañador a príncipe. El texto clave para este día lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 31, y leo la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. El varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Este relato bíblico es un relato muy interesante, ya que nos menciona la historia de Jacob. Cuando Dios le dijo a su madre Rebeca que el mayor iba a servir al menor, ella tomó cartas en el asunto y por su ingenuo incitó a su hijo Jacob a que engañara a su propio padre, valiéndose de la mentira para poder alcanzar la primogenitura. Esto le valió el destierro de su hijo, porque su hermano Esaú quiso matarlo por el engaño y el suplanto que le había hecho, tomándole en sí la primogenitura, que ya se había aprovechado de la primogenitura de él, vendiéndole un plato de lentejas. Pero ahora él se había apoderado de la bendición y de toda la herencia que le correspondía a Esaú por ser el hijo mayor. Ahora bien, su madre, que incitó todo este asunto, ahora viendo la situación que había originado, sufrió graves consecuencias, porque nunca más volvió a ver a su hijo, inclusive ella murió sin ver a su hijo, y también su hijo no volvió a ver a su madre nunca más. Él pasó 20 años desterrado en la tierra de Labán. Y ahí pues él sufrió muchísimo y vivió muchas experiencias, en lo cual también Dios lo prosperó. Pero cuando fue el tiempo que tenía que regresar a casa de su padre, él se sentía abrumado, porque su hermano Esaú, a pesar de que ya habían pasado 20 años, todavía seguía guardando rencor en su corazón por el engaño que su hermano Jacob le había hecho a él. Y venía con 400 hombres armados hasta los dientes para vengarse del engaño que su hermano le había robado la herencia y la primogenitura.
Cuando Jacob pasó el vado de Jacob, dice que pasó todo lo que tenía y se quedó él solo, orándole a Dios, pidiéndole por su protección, reclamando las promesas que Dios le había hecho mientras él iba de camino, desterrado de la casa de su padre y de su madre. Y de repente él está orando en la mitad de la noche y menciona el libro Patriarcas y Profetas que una mano tocó su hombro en respuesta a la oración que él mismo estaba haciendo. Pero él, pensando que era un enemigo que llegaba a atentar en contra de su vida, empezó a luchar con este personaje incógnito. Con todas las fuerzas humanas que él tuvo, luchó toda la noche, luchaba Jacob y luchaba el mismo Señor Jesús en forma humana. Y cuando el Señor miró que no podía con él, dice el relato bíblico, humanamente hablando, dice que tocó el muslo de su cadera y Jacob se descoyuntó. Imagínese usted pasar luchando 4 o 5 horas recorridas en la medianoche, en la oscuridad de la noche, junto a un arroyo, un arroyo donde corre el agua, y de repente él siente que su cadera es descoyuntada. Y cuando él se da cuenta, él analiza y vuelve en sí de que él no está luchando con un ser humano normal. Él se da cuenta que él está luchando en contra de un ser sobrenatural y reconoce que ese personaje es un enviado de Dios o es Dios mismo en persona. Cuando el Señor le dice, ya suéltame porque ya raya el alba, es decir, ya está amaneciendo, Jacob se aferra aún descoyuntado con el dolor del descoyuntamiento en su cadera, le dice, no te soltaré si no me bendices. El ángel le pregunta por su nombre y le dice, dime cuál es tu nombre. Y él se acuerda de que su nombre significa usurpador, suplantador o alguien que roba o alguien que miente, y le dice, se arrepiente de todos sus pecados que él ha cometido, y entonces él confiesa su pecado ante el Señor y el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel y le dice, ya no será más tu nombre llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, aunque la versión más apropiada sería, has luchado con Dios en forma de hombre y has vencido, has prevalecido. Jacob no prevaleció en contra de la majestad del cielo de una forma físicamente hablando, porque él fue descoyuntado. Él prevaleció porque una vez descoyuntado se aferró a las promesas del pacto, se aferró a la misericordia de Dios, se aferró al amor de Dios y le dijo con toda humildad, con toda sencillez, le dice, no te soltaré si no me bendices. Si estas palabras Jacob las hubiese pronunciado de una forma altanera y arrogante o prepotente, oh, yo no te suelto sin antes obtener tu bendición, en ese mismo instante Jacob, dice el espíritu de profecía, hubiese sido destruido y hubiese sido aniquilado. Pero el ruego, la súplica de Jacob al decirle al Señor, no te soltaré si no me bendices, iba acompañada con un corazón contrito y humillado, aferrándose únicamente a la misericordia y al amor de Dios. Y por eso él prevaleció en contra, o ante, más bien dicho, la majestad del cielo, que en ese momento había tomado forma humana. Y el Señor le cambió el nombre. De igual manera, mis amados hermanos, nosotros tal vez en nuestra vida, por obtener alguna bendición, por obtener alguna riqueza, por obtener algún trabajo, por obtener alguna herencia, pudimos haber defraudado a alguien o a más de alguno. Pudimos haberle quitado algo, pudimos haber robado algo y pudimos haber inclusive suplantado o mentido en muchas cosas. Hoy en día que estamos, por ejemplo, en la declaración de impuestos, se tiene la costumbre de que muchas personas ponen seguros de otras personas para que les devuelvan más dinero, aumentan sus gastos y tienen compañías para pagar menos impuestos. Hay mujeres que, por ejemplo, se ponen como madres solteras para que no les cobren tanto les cobran un seguro del Estado, Medicaid o Medicare, y muchas cosas que podemos mencionar que se pueden alcanzar a través de la mentira, a través del sufragio, a través del engaño.
Pero con esta historia en la Biblia nosotros encontramos de que de ninguna manera el Señor va a sancionar la mentira, el engaño, el robo, el hurto y este error de Jacob que lo llevó a ser un engañador, un ladrón, un suplantador, le costó pues muchísimo en toda su vida. Al final él se arrepintió, Dios le perdonó, aceptó su arrepentimiento y le cambió el nombre de Jacob, que significaba usurpador o suplantador, a un nombre que significa Israel, vencedor, alguien que luchó con Dios en forma de hombre, pero que salió vencedor a través del arrepentimiento sincero. El día jueves de la lección se titula Moisés en Egipto. El versículo clave para este día lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 29, y leo la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este relato es sumamente impresionante porque si un personaje de la Biblia notamos que tomó decisiones certeras con respecto a tomar una decisión de sufrir con el pueblo de Dios o ser el monarca de la nación o el imperio del mundo conocido, ese fue Moisés. Recordemos de que las circunstancias lo llevaron a que él era el heredero del trono de los egipcios. Él iba a ser el siguiente faraón de los egipcios, la nación más poderosa del mundo conocido en aquellos entonces. Pero Moisés, que fue educado por Jocabed su madre y que se le pagó un salario a ella por criar a su propio hijo, por obedecer a Dios, cuando pedían que todos los hijos varones de los israelitas, de los hebreos, tendrían que ser sacrificados, Jocabed no lo quiso sacrificar, lo escondió por un tiempo y luego lo puso en una canastita y por misericordia de Dios fue a dar a la hija, a la hermana del faraón. Y luego ella lo adoptó como su propio hijo y por 12 años Jocabed, su madre, lo educó. Y fue el tiempo suficiente que ella tuvo para enseñarle a orar, para enseñarle la palabra de Dios, para enseñarle los principios de la ley de Dios. Y esto fue más que suficiente para que durante toda su vida él pudiera mantenerse firme en todo lo que la influencia pagana del mundo de los egipcios. Ellos practicaban la brujería, la hechicería, el misticismo, el paganismo. Tenían 1 y 1000 dioses, 1000 ídolos a los cuales ellos adoraban, pero él se mantuvo fiel al verdadero Dios. Y luego, cuando llegó su tiempo de heredar el trono, él reconoció de que ese lugar no le correspondía a él. Y bueno, imagínese usted, ¿no? Que usted fuera el próximo heredero de un imperio, el imperio más grande conocido en el mundo conocido. Hoy podríamos hablar de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos inclusive. Si a usted le dijeran que usted va a heredar ese puesto, esa posición, o le toca someterse a un pueblo de esclavos, ¿qué decisión usted tomaría? Bueno, esa decisión Moisés la tomó rotundamente y él prefirió, dice la Escritura, padecer con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Y es aquí donde debe estar nuestra balanza, ¿no? Donde nosotros estamos poniendo nuestras decisiones, donde estamos poniendo nuestro énfasis de nuestra vida, en las cosas de este mundo, en las cosas temporales de este mundo, o estamos buscando una patria mejor, es decir, la celestial. Y nótese de que, por ejemplo, hoy en día nosotros encontramos tumbas de faraones que
han sido enterrados con enormes riquezas. Es decir, a Moisés le esperaba una vida llena de lujo, llena de riquezas, llena de prominencia. Estaría hoy en día entre los grandes de la historia de los faraones de Egipto. Pero él dice que no prefirió eso. Él despreció eso, él desechó eso y prefirió sufrir los vituperios con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites del pecado temporal. Y ahora les pregunto yo a usted, ¿dónde se encuentra Moisés? Bueno, Moisés murió y dice la Escritura que el Señor lo resucitó y ahora él está gozando de una patria eterna, de una vida eterna en las mansiones celestiales. ¿No fue certera la decisión de Moisés? Por supuesto que sí. La decisión que Moisés tomó fue una decisión certera y eficaz que testifica a cada uno de nosotros para que nosotros podamos poner nuestra mirada no en las cosas de este mundo, que son pasajeras y son vanidades, porque todas estas pasarán, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, las cosas que son eternas. Y ahora, hoy en día, Moisés mira desde arriba esas tumbas que los arqueólogos desentierran y las abren, donde están los esqueletos de los faraones que le antecedieron y le sucedieron a él, y con grandes tesoros alrededor. Y él, pues, me imagino que se ha de sentir con mucha paz, con mucho amor, el saber de que él tomó la decisión adecuada, la decisión correcta. Y al mismo tiempo ver, ¿no?, cómo él inclusive fue un testimonio viviente para los faraones de su tiempo y para los faraones que estuvieron en el tiempo de Moisés, pero que ellos prefirieron la ambición, prefirieron las ganancias mundanales, las ganancias terrenales, y ahora pues se pueden ver que están ahí sus esqueletos en sus tumbas, esperando nomás la resurrección de los muertos para que puedan pagar todo lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos puertas, solamente hay dos decisiones. Dice el Señor, yo no quiero, dice el Señor, la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Y por eso dice su palabra de que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Elige la vida, dice el Señor, para que vivas, porque yo no quiero tu muerte. Pero al final el Señor va a respetar las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Así que esperamos de que nosotros podamos seguir el ejemplo de Moisés, que tomó la mejor decisión, que aún estando en un lugar próspero, con la mayor honra y gloria mundanal que le esperaba, él la despreció porque él anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó y fue de edificación para tu vida, te sugiero que lo puedas compartir a través de tus redes sociales. Si no te has suscrito a este canal de Verdades Eternas, te sugiero que te puedas suscribir y que le puedas dar un clic a la campanita para que estés al tanto de todos nuestros contenidos. Recuerda que este canal está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Tengo una invitación para que puedas estudiar con nosotros la próxima semana, y la lección de la siguiente semana se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Si nos quieres ayudar para que este ministerio pueda extenderse aún más, te pido humildemente que le puedas dar un like a este video, que puedas compartirlo con todos a través de tus redes sociales, que puedas poner tus comentarios en la sección de comentarios y que puedas suscribirte si aún no te has suscrito. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.